Bienvenidos a su programa Háblame Derecho, de producción conjunta del Canal Judicial con la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Yo soy su amiga Mónica Lara Enríquez y el día de hoy estoy muy contenta de tener a los invitados que tenemos porque vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es la propiedad social, mitos y realidades. Muchas veces nosotros, cuando hablamos de derecho agrario, tenemos desconocimiento de cuáles son las implicaciones que tiene un ejido, si se puede pues digamos que tener propiedad común, propiedad privada dentro del ejido o no, etcétera. Y hay mucho desconocimiento acerca de todos estos temas. Y el día de hoy nuestros invitados nos van a aclarar y nos van a decir acerca de cómo está el derecho agrario en la actualidad, cuáles son estos mitos, cuáles son estas realidades, cuáles son las circunstancias que se viven en el campo de nuestro país. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tenemos al licenciado Juan Carlos Solís y al doctor Rafael Minor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad es un gran honor para mí tenerlos el día de hoy en este programa. Y pues sin más preámbulo, me gustaría empezar a hablar acerca de esta figura del ejido que para muchos es desconocida, no saben cuáles son las implicaciones jurídicas que tiene, qué implica un ejido, qué no implica un ejido, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y pues para entrar a tema, no sé si alguno me podría decir más o menos cuál es la naturaleza jurídica del ejido. Al día de hoy, ¿qué se entiende por ejido? Bueno, antes que nada, si me permites, tomar la palabra, doctor, claro, por favor. Mónica, muchísimas gracias por la invitación al programa. Siento un gran orgullo de estar en la Barra Mexicana y de tener la oportunidad de que, pues en cámaras, en un programa especial que tiene muchos años ya, la BMA, pues podamos seguir participando. El tema pues es apasionante. Sigo también para agradecer y hacer una mención especial, pues desde luego a la propio colegio y a la Comisión de Derecho Administrativo y al Comité de Derecho Agrario, que se creó profeso para estudiar tanto lo que es agrario como la cuestión rural, como la cuestión urbanística, que muy atinadamente nuestros expresidentes, cuando se creó y los que han continuado lo han fortalecido, permite entender que mucho tiene que ver con la cuestión territorial. Aquí no quiero hablar de cifras ya, cuestiones de la propiedad social, porque el especialista está con nosotros, qué mejor que el doctor Minor, a quien también yo le agradezco profundamente que haya aceptado la invitación de parte del comité y de la Comisión de Derecho Administrativo para que esté en esta oportunidad al aire del programa. Bueno, yo me quisiera limitar como abogado, especialista o litigante, que la naturaleza jurídica del ejido está muy clara en las leyes donde le dieron la reforma agraria el impulso que vivió 75 años, como en la trascendencia que ha tenido, las consecuencias que ha habido de esa naturaleza jurídica. La ley de reforma agraria es muy clara, la dotación, el reparto agrario fue lo que a partir de la revolución de la ley de 1915 y luego en los subsecuentes códigos y cuerpos agrarios, era repartir y dotar. Segunda función del ejido era la producción, pero en el reparto se quedó estos 75 años. Yo no creo que sea el momento oportuno de discutir si fue bueno o malo, pero de que representaba o vino a ser consecuencia de una revolución donde hubo 1 millón de muertos, quiere decir que hay una trascendencia cultural, jurídica, social sobre el ejido. Y que esta fue la que empalmó, permitió que este país avanzara. Pudo haber después muchas sazonadas, movimientos, levantamientos, pero la cuestión agraria en esencia se resolvió con decir la dotación agraria. No estaremos muchos conformes, pero fue la solución jurídica, política de un siglo. Y esto permitió crear los núcleos agrarios. ¿Qué fue el reparto agrario? Darle a cada quien un pedazo de tierra, ya lo decía Emiliano Zapata en su manifiesto, en donde los indios no eran dueños ni de la tierra que pisaban. Entonces, la insignia zapatista, que es muy clara, hay que darle a los indios o la gente, el indígena, lo que era la tierra. ¿Cómo se dio? Pues se dio en posesión. Y ahí empieza un poco la polémica y el problema que ha habido. ¿Qué pasa en 1992? Se confirma esa dotación, se trata de hacer la regulación de la dotación agraria, lo cual para mí fue todo un acierto. Si quieren, ya en otro segmento podemos platicar lo que fue la ley de la reforma constitucional, en donde evitó 1 millón de muertos. Bueno, esa es mi convicción. Se hizo en una forma tan sabia jurídicamente, en donde se hizo reforma constitucional derogando muchas fracciones. Se hizo una nueva ley y se hicieron tribunales agrarios, lo cual dotados de jurisdicción cambió completamente, o evolucionó, no cambió, evolucionó esa reforma agraria a un estado jurídico
superior que ha permitido terminar ese reparto agrario. Lo cual, pues yo te diría, naturaleza jurídica del ejido fue el reparto. Sobre productividad, creo que no es el momento oportuno, podemos platicarlo después, pero se cumplió con las metas, se cumplió con las metas zapatistas de repartir y de reconocer a la gente que tenía posesión, a la que le correspondía tener tierra, esa dotación mediante certificados parcelarios. Falta evolucionar a un dominio pleno, pero creo que también entrar nada más a esa parte, y eso es lo que yo me permitiría comentar sobre esto. Mónica. Rafael, hablando un poco de esta naturaleza jurídica, para dejar claro al auditorio un poco qué se puede hacer y qué no dentro de un ejido. ¿Cuál es esta dotación? ¿Cuáles son esas implicaciones que tiene? Bueno, yo abundaría un poco más de lo que Juan Carlos ya señaló. Las clasificaciones las usamos muchos los abogados para ubicarlo conceptualmente y aplicarle una serie de normas según la clasificación que tengamos. Desde el punto de vista de tipo de propiedad, la propiedad social es un tipo de propiedad privada. Por mucho tiempo ha habido confusión o no se ha profundizado en qué naturaleza jurídica tenga este tipo de propiedad. Lo cierto es que se pasa de un tipo muy claro de usufructo, los campesinos eran usufructuarios nada más de la tierra, a la posibilidad de una propiedad particular, una pequeña propiedad que pueden llegar a alcanzar los campesinos. ¿Por qué es propiedad privada? Porque llevando determinados procedimientos se puede introducir al comercio, se puede negociar con esa tierra. Ahora, no es propiedad del Estado. La propiedad del Estado tiene un régimen jurídico específico mediante el cual para su enajenación se puede desincorporar, etcétera. Hay una serie de procedimientos administrativos para sacarla al comercio. Ahora, ¿qué hay actualmente con el ejido? Bueno, yo traigo aquí unos datos que son importantes señalar. ¿Cuál es la superficie actual de la propiedad social en México? Y esto es muy importante saberlo. Estamos hablando del 50.81%, es decir, 51% prácticamente, que significan 196 millones de hectáreas, pertenecen a la propiedad social. ¿Y qué significa esto en términos de, digamos, desarrollo de nuestro país? Bueno, significa que tarde o temprano, cualquier proyecto de inversión, cualquier proyecto turístico, cualquier proyecto de crecimiento de ciudades, tendrá que repercutir en este tipo de propiedad social. Y lo importante es saber cómo incorporar esa tierra a este desarrollo. Yo diría básicamente que cualquier proyecto de esta naturaleza es posible, está la infraestructura jurídica para su incorporación, pero hay que hacerlo bien. Ha habido un costo de aprendizaje bastante difícil para comprender jurídicamente cuáles son los mecanismos de incorporación. Pero antes yo también quisiera señalar algo muy importante. Los programas de regularización que se derivan de la reforma constitucional de 1992 y la expedición de la ley agraria en el mismo año traen como resultado un ordenamiento de la propiedad social en el país. En 20 años se logra regularizar el 90% de este 50% de la superficie nacional, lo cual no es poca cosa. Es una inversión de recursos humanos, recursos financieros, que puso a la vanguardia a México como país en materia de ordenamiento territorial en lo que respecta a la propiedad rural. La reforma del 92 también, como lo señala Juan Carlos, en un determinado momento hizo toda una reestructuración de la institucionalidad agraria. Se crearon los tribunales agrarios, se creó una procuraduría agraria, que no hay que olvidar que surge como el ombudsman agrario para la defensa de los derechos de los campesinos. Se crea el Registro Agrario Nacional,
que es el gran catastro rural. Se crea un fideicomiso FIFONAFE para administrar fondos de las reversiones de las expropiaciones de los ejidos, y esta nueva institucionalidad trae como resultado, digamos, el garantizar la aplicación de la normativa, de la nueva normativa agraria. Más adelante tendremos la oportunidad de señalar cómo se constituye un ejido y cómo se adopta ese dominio pleno, que es un tema que ocupa y preocupa a muchos sectores de la población, sobre todo aquellos que quieren participar en algún proyecto productivo, en algún proyecto turístico, y sacar utilidad a la tierra ejidal o de propiedad social. Claro, yo creo que no hay que dejar en ascuas a nuestro auditorio respecto a esta temática, porque hay a mucha gente que le interesa saber qué puede hacer cuando quieren realizar inversiones y hay ejidos involucrados en el territorio que quieren realizar esa inversión, y que muchas empresas se han visto envueltas en problemáticas muy fuertes por no haber realizado los procesos correctos para poder obtener ese dominio pleno respecto de los ejidos. Y antes de entrar a eso, ¿cómo es que se hace un dominio pleno? ¿Qué es eso de dominio pleno? Y una vez que entendamos qué es dominio pleno, ¿cómo es que una empresa puede llegar a invertir dentro de pues una zona ejidal sin tener ningún problema, y que el día de mañana pues lleguen y le pues cierren o bloqueen la construcción o le bloqueen el proyecto que ha pasado, y pues que eso ha creado, pues yo creo que una pues situación un poco de mito hacia esta pues materia del ejido, ¿no? Como algo intocable, y que las empresas, pues si se meten en un ejido, a lo mejor se van a meter en un problemón, que realmente no es tanto el problemón, sino más bien a veces es el desconocimiento de cuáles son los mecanismos que se tienen que realizar para no tener justo este tipo de problemas, y que no por el hecho de ser un ejido ya está pues ajeno a que pueda llegar a generarse inversión dentro de ese ejido, o que se puedan realizar acciones de cooperación con los ejidatarios, o que se pueda realizar un proyecto de infraestructura, que pues la realidad al hablar del 51% de la propiedad pues es muchísimo. Entonces es una cantidad amplísima, y que ahí hay un campo pues muy importante en donde pues se podría generar inversión, y el chiste de saber cómo lograrlo sin tener problemas el día de mañana. Claro que sí, Mónica. Mira, yo haría un antecedente. Primero, recordar que el ejido, además de ser una forma de tenencia de la tierra, una forma social de tenencia de la tierra, es una forma de organización. Y es una forma de organización social que en muchos casos ha resultado exitosa para efectos organizativos, para efectos de práctica democráticas, tienen órganos de representación. Hay una gran actividad de los integrantes de los ejidos y un gran interés para participar en la conformación de sus órganos y en la organización del ejido. Esto, bueno, desde luego, lo hemos comentado en alguna otra ocasión con Juan Carlos, tiene un antecedente histórico y cultural. Es decir, la continuidad que da la reforma del 92 es respetando esa identidad, esos valores culturales organizativos, pero depositando en la Asamblea las facultades que antes tenía la autoridad para organizarse hacia el interior del ejido. ¿Por qué? Porque la Asamblea es la que, conforme a la nueva ley, asigna los derechos, divide la tierra. ¿Y cómo se divide un ejido? En tres partes fundamentales. No necesariamente todos los ejidos tienen estas tres grandes áreas, pero sí, conforme al diseño jurídico, cabe la posibilidad de que sean tres grandes las áreas. Una denominada zona de uso común o área de uso común. En esta área de uso común, los ejidatarios tienen derechos proindivisos, es una copropiedad, son partes alícuotas, como ustedes como abogados lo saben. Luego otra área, que es el área parcelada, en donde se asignan derechos individuales, derechos de uso y aprovechamiento de la parcela
que una vez delimitada por la propia Asamblea, con ayuda, desde luego, técnica del Registro Agrario Nacional que hace los trabajos de medición, determina qué parcela corresponde a cada uno de los ejidatarios. Una vez que hay una asamblea con formalidades especiales, conforme al artículo 23 de la Ley Agraria, en ese momento quedan asignados los derechos y son derechos de uso y aprovechamiento, que posibilitarán posteriormente al ejidatario y a la asamblea adoptar el dominio pleno. Y luego hay una zona de asentamiento humano. Pensemos en una figura ideal de ejido enclavado en un lugar eminentemente rural, una sierra, etcétera, en donde la población del ejido, del núcleo agrario, tiene que vivir. Bueno, esa zona se conoce como zona de asentamientos humanos. Ahí la propia asamblea delimita, hace un trazo más o menos, digo, de urbano, digamos, en estos lugares enclavados en la sierra, que se va complicando en la medida en que esté comprendida o esté cerca de las ciudades, porque ahí ya hay otra regulación. Hay que pedir opinión al municipio para ver si corresponde con su trazo urbano, etcétera. Ahí, sobre esa parte, lo que se otorgan son derechos sobre los solares y se dan títulos de propiedad. En ese momento, en el momento en que se delimita la zona de asentamiento humano, entonces queda ya automáticamente como una zona de propiedad privada y los titulares son los ejidatarios. ¿Cómo fue esta división a lo largo de la regularización de la tenencia de la tierra? El resultado de esta división interna fue que entre un 70 y un 80% de la superficie ejidal permaneció como área de uso común. Un 19, 18% zona parcelada y el 1%, 2% en zona de asentamientos humanos. Esa área parcelada es la que ahora, en este momento, puede adquirir el dominio pleno. ¿Y qué está sucediendo en la dinámica actual, en la presión de tierra, en las solicitudes que van dirigidas al Registro Agrario Nacional con respecto a estos ejidos? Bueno, pues es lógico suponer que si el 80% de estas superficies ejidales fueron delimitadas como zonas de uso común, están solicitando cambios de destino. ¿Qué significa eso? A través de una interpretación legal se llegó a determinar que la Asamblea Ejidal en esa zona puede cambiar el destino a área parcelada. ¿Con qué objeto? Con el objeto de asignar individualmente a los ejidatarios derechos parcelarios y posteriormente adquirir el dominio pleno. Es decir, es una vía para modificar esa zona de asentamientos humanos como área parcelada y posteriormente adquirir el dominio pleno, lo que significa privatizar la tierra. Ahora, el tema de la privatización de la tierra, desde el principio fue un tema tabú. Muchos detractores de la reforma del 92, organizaciones campesinas, decían que simplemente la posibilidad de que el ejido en una parte pudiera ser privatizado por la voluntad de la Asamblea iba a traer el desmoronamiento de esta forma de tenencia y forma de organización ejidal. Sin embargo, a lo largo de 25 años de la entrada en vigor de esta ley, nos damos cuenta que la dinámica demuestra otra cosa. ¿En dónde se ha adquirido el dominio pleno? Bueno, en aquellos lugares en donde la presión sobre el suelo ha sido importante, ya sea por desarrollar un proyecto productivo, un proyecto turístico, por crear una zona de crecimiento o de asentamientos humanos. En ese sentido, los ejidos han tenido un desarrollo natural y se han incorporado en la mayoría de las veces, digamos, siguiendo los procedimientos legales. Y digo en la mayoría de las veces porque es un punto que tocabas, en donde por ignorancia, por no acercarse a la Procuraduría Agraria, al Registro Agrario Nacional, a recibir un buen asesoramiento, se cometen a lo mejor prácticas que nos va a llevar a la irregularidad. Se venden derechos parcelarios sin la debida fundamentación,
queda una situación de irregularidad, luego hay asentamientos humanos irregulares, está ahora el INSUS, que antes era CORET, que sirve para regularizar los asentamientos humanos irregulares, pero como una política de corrección y no de prevención. Es decir, se expropia la superficie, sale del régimen ejidal en una vía extraordinaria que es la expropiación y se otorgan los títulos a los poseedores a través de un procedimiento que muchas veces es costoso, porque está mostrado que llevar servicios urbanos a asentamientos humanos irregulares triplica o cuadriplica el costo de infraestructura urbana. Entonces esto se puede volver una situación pues muy difícil de lograrse, sobre todo si ya hay un intento de una inversión y luego aparte llevar todo el urbano puede salir mucho más caro de lo que uno se pudo haber imaginado si se hubieran hecho los procesos de manera correcta. Exactamente. Pues, ¿les parece que vayamos a una pausa y regresando seguimos hablando de este interesantísimo tema? Claro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Háblame Derecho. Vamos a una pausa y regresamos. Bienvenidos de regreso a su programa Háblame Derecho. Los invito a que nos sigan en las redes sociales que aparecen en pantalla y a mi red social personal en @monilaraen en Facebook, Twitter e Instagram. Pues estamos hablando de este interesantísimo tema acerca de la propiedad social agraria, mitos y realidades. Y en el bloque pasado ya hemos ido sacando a la luz cuáles han sido un poco estos mitos respecto de la situación del ejido, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y ahora, para concluir este tema en donde ya nos han hablado acerca de cuál es la naturaleza jurídica del ejido, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo es que está conformado un ejido, cuál es esta situación en la que se puede establecer un dominio pleno. Me gustaría, Juan Carlos, abordar ahora, tú como abogado postulante, cuáles han sido pues, los retos a los cuales te has enfrentado ante estas circunstancias entre lo que se puede hacer y no con respecto del ejido. Sobre todo respecto del dominio pleno, que pues muchas empresas a veces quieren invertir, se encuentran ante estas problemáticas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los retos a los que te has enfrentado? Mónica, yo te agradezco la pregunta, retomo el tema del doctor en sobre que la propiedad social baja, por decirlo así, de nivel dominio público a los núcleos de población. Al bajar esto, los dueños son los ejidos. Ellos toman las decisiones. Allí es donde se tamiza, o no voy a decir satanizar tampoco, es una palabra correcta, pero se hace un tabú del ejido. No, los abogados no quieren negociar con los ejidatarios porque son muy problemáticos. Sí, efectivamente, no es tan fácil meterse en una asamblea y hablar con ellos porque son muchos. Y luego, lamentablemente, no hay gente muy preparada en la mayoría de los ejidos. En unos hay extraordinarios asesores, ejidatarios, que se asesoran de magníficos profesionistas. Pero el punto es cómo platicar con ellos. Entonces yo lo que hago para plantear un asunto a un cliente, les digo, vamos a ver cuáles son las constantes y las variables. Constantes, la legislación, ¿no? La Constitución, que ya permite tratar con el dueño de los terrenos. 2, digamos a nivel ordinario, ¿qué puedo hacer? Pues hay muchas figuras, el arrendamiento, el usufructo, el fideicomiso, etcétera, etcétera. Yo puedo negociar de tú a tú con un dueño. Entonces vamos a destabuzar esto, quitarnos el tabú mental o el bloqueo mental y decir, sí puedo negociar con el dueño. Oye, son muchos, sí, pero también tienen órganos directivos como es el comisariado, el Consejo de Vigilancia. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, si vamos a un ejido que es gente más entendida, una gente que ya ha tenido algún contacto con empresas, pues es más fácil. Si no, siempre se puede uno apoyar en la propiedad agraria o inclusive en el registro agrario, que no son los asesores, pero sí tienen los documentos. Entonces, esto permite que haya un entendimiento, un puente de comunicación con los dueños de las tierras. ¿Qué veo yo como otra constante? Pues desde luego los procedimientos. Esto está muy, muy bien hecho durante 25 años, los tribunales han confirmado los criterios
Entonces tenemos las constantes que son la legislación, los cuerpos, los núcleos de población, los procedimientos. ¿Cuáles son las variables? Pues las superficies, como bien decía el doctor, cuáles de uso común, cuáles de parcelamiento, cuáles son solares, también cuáles son las extensiones de superficie. Y hay algo que yo quisiera agregar, que es la vocación de los terrenos. Y ahí empiezan los conflictos, no de los ejidos, sino de los posibles empresarios o potenciales inversionistas, en donde quieren cambiar la vocación de un terreno de bosques o agrícola por desarrollo urbano. Y entonces es donde empiezan, entre comillas, los engaños. No es que me vendió así, pero me vendió mal, y ahora están los parientes reclamando. Bueno, pues si compraste sin las formalidades, como todo abogado sabemos, hechos y actos jurídicos, están los elementos de existencia, los elementos de validez. Tienes que reunir pues capacidad, licitud en el objeto, formalidad. Entonces, si tú no reúnes esos requisitos, pues por más que quieras tú decir que el ejido te engañó, que los que te vendieron te engañaron, fue culpa del abogado que asesoró mal. Y es esa fórmula que tenemos sacramental, digamos, por decirlo así, o una guía, que son el hecho y acto jurídico. Vamos a hacer la lista, el checklist, dirían los americanos, o vamos a palomear. Yo tengo ahí en algunas presentaciones que en la barra me han permitido un checklist de 30 requisitos. Y vas checando, ¿no? Si pasa esto, tienes el siguiente paso. Si no, te regresas. ¿Por qué? Porque la mera hora, cuando estás en los litigios, pues lo vas a perder. ¿Por qué? Porque efectivamente, y no es tan mala esa decisión que ha mantenido, tienen suplencia de la queja los ejidatarios por su propia preparación, porque lo que traen ellos como cultura es otra circunstancia muy diferente. También, aunque me vaya muy atrás, muy atrás desde tiempos prehispánicos, tiempos de la colonia, pero ahorita hay 6 millones de etnias, 6 millones de personas que vienen de pues, indígenas o etnias, ¿no? Entonces también no tienen la preparación cultural occidental. Todo tiene una razón de ser. Yo insisto, Mónica, que hay que ir a pedir asesoría a las autoridades. Se está demostrando en 25 años que estas autoridades desde luego han perdurado y cada vez mejoran su trayectoria. Que hay funcionarios defectuosos, claro, y cuando hay que hacerlo, pues yo creo como litigante en caso, por ejemplo, de magistrados, de tribunales unitarios, yo he interpuesto quejas porque no están resolviendo conforme a derecho, si no hay ahí otro tipo de intereses. Pero si no lo hace uno como abogado, pues ¿cómo te vas a quejar de la ética cuando uno mismo no lo está ejerciendo o no estás aprovechando los sistemas? Oye, ¿que va a ser largo? Claro que es largo. Pues, ¿qué litigio no es largo? A menos que llegues tú a un arbitraje, una mediación. Normalmente los litigios, la materia que sea, va a ser tardado. De ahí porque la conveniencia de que esto se haga bien hecho en la cuestión administrativa. Veamos en la reforma energética, pues ya está establecido en los cuerpos legales lo que hay que resolver. ¿Y con quién? A nivel federal. Imagínate los derechos de vía que van a tratar de hacer los gasoductos, oleoductos. El de los Ramones hacia Paseo el Alto es una trayectoria de más de 1,000 kilómetros. Y negociaron con todos, ejidos, propiedad privada y todo. En lo personal me tocó que fueran a mi rancho. Yo les dije, no quiero, entonces le dieron la vuelta. ¿Quieren litigar? Yo voy a litigar. Esto no me interesa a medio rancho atravesar un oleoducto de 46 pulgadas, ¿no? Pues es absurdo. No, ellos accedieron, todos los ingenieros, hicieron otros estudios y cambiaron y se fueron a los ejidos colindantes. Entonces hay soluciones, porque si tú quieres el progreso lo vas a encontrar, pero sí hay que hacerlo bien. Y a mí, como abogado litigante, me preocupa que después compañeros, colegas digan, es que está mal elegido, está mal esto. Bueno, está mal, ¿por qué razón? ¿Que no lo hiciste bien? ¿No le supiste? Empresas que andan, o minas que andan ahorita en litigios espantosos porque no se hizo bien los derechos de los convenios, no se asentaron registralmente. Y esas variables, vuelvo a la cuestión de vocación de la tierra, las quisiste modificar sin los permisos correctos. A nadie le gusta estar pide y pide permisos, pero tiene una razón. Si, la cuestión ecológica, la cuestión ambiental, la cuestión agrícola. Ya después en la barra se ha invitado a secretarios de Estado, y en el caso de agropecuario, agrícola, que se explica cuáles son las ventajas que está teniendo en estos sexenios, en estos años, la exportación, y que se ha dado facilidades para invernaderos, pero muchísimas, apoyos. Oye, que no me dan apoyo, pues es que no reúne las características, no haces bien el papel, o quieres ir con algún gestor que hace las cosas ilegalmente. Bueno, pues en los ejidos es lo mismo. Yo no veo cómo un abogado va a buscar asesoría de gestores, cuando como abogado, pues búscate otro abogado, ¿no? Que esté
certificado por la barra, por decir, otra que sea especialista, y que vayan a las autoridades. Yo no tengo temor de invitar a los abogados internos a que vayan con las autoridades y platiquen. Normalmente no quieren ir. Tampoco quieren ir a las asambleas de los ejidos. Pero yo no tengo ni escatín porque si me contratan a mí, pues ya no pueden descontratarme. Pero por otro lado, que vean que los procesos no van a llegar ahí, los van a venadear, dirían, ¿no? En los ranchos, ¿no? Ni los van a atacar. Que van a ellos a defender sus derechos, claro, porque luego los terrenos valen unas fortunas. Un asunto hace muchos años en Cuautitlán, un terreno vendían la hectárea, por decir, a menos de $1 millón en esas épocas. Ya legalizada, regularizada, 15 millones de pesos. Una hectárea ahí. Entonces, la gente malbarata o vende a través de, llamemos coyotes, como vulgarmente se dice, o como sea, y como regularizar y hacer los trámites que a lo mejor tardan un año, año y medio, venden a 15 veces su valor o más. Entonces los ejidatarios dicen, oye, pues yo fui engañado. En operaciones que me ha tocado ver, le pagan la mitad o menos de la mitad a una viuda. Y luego en la escritura está el doble. Y se queda el abogado, el gestor, con el 100% o más de una comisión. Eso es una engañifa, eso es falta de ética, eso no es falta o problema de autoridades o de las leyes. Es problema del ejercicio o de las variables que existen en donde se aprovechan las circunstancias. Y están los tribunales, incluso la Corte, revisando esos casos. Y a mí, digo, me pone a pensar, bueno, ¿cómo puede uno acceder a esos clientes o los clientes acceder a abogados? Y pues a través de colegios de abogados como es la Barra. Soy un 100% convencido, ¿no? De la Barra, tú lo estarás constatando. Porque es a través si no conozco abogados, es a través de un colegio que llegues, oye, ¿quién me pueden referir ustedes, no? Y con las autoridades, pues si no estás en los primeros niveles, entendiéndote con el funcionario, el servidor público, pues sube nivel, vean las quejas en el peor de los casos, pero toca las puertas. En mi caso, yo siempre empiezo, digamos, como dice el librito, en la primera página y voy, pues entro, saludo al policía, ¿no? Y luego entro, pues cuando se hace el trámite en la oficialía de partes. Si vemos que no hay buen trato, inmediatamente subo el nivel. Pero por eso somos abogados. No, la gente que quiere llegar por la libre, no es la libre de derecho, sino por fuera del agua, ¿no? Y se va al volado, no, es que yo conozco a Juan Mengano. No necesitas conocer a nadie, de veras, bueno, en mi práctica personal. No voy y no busco ni amigos, ni esto, oye, para quejarme del otro, ¿no? Hoy lo hago. Cuando hay ahí el problema, busco a la Contraloría. O busco a quien, en los propios ejidos, yo, ¿sabes qué? No me entiendo contigo, vamos a llamar a la Procuraduría Agraria y vamos a sentarnos con ella. Y la Procuraduría los cita y los lleva a sus oficinas. Y ahí les dice, esto es así, esto es así. Entonces creo que sí está, lamentablemente hay un rechazo natural al derecho agrario, pero es más bien a la reforma agraria. A esta parte yo creo que sí hay que utilizarla como está, no quiero decir aprovechar, pero sí debemos usar los medios jurídicos que existen y cómo llegar a ellos. Ahora, sí hay que ir con especialistas. Si yo soy especialista en derecho administrativo agrario y me preguntan un asunto de cobranza civil o penal, pues si yo lo quiero hacer, pues voy a tener deficiencias y al final me dicen que estoy mal, pues lógico, pues voy con alguien, es especialista, oye, ¿esto cómo es el planteamiento, no? O voy con las autoridades, oye, explícame, no sé qué, licenciado, ya cambió el sistema, ahora es oral, bueno. Pero creo que ir con especialistas profesionales es lo conveniente. Y entonces sí, un ejido, cuando se presentan los especialistas, su actitud es muy diferente. No es de agresión, es normalmente lo que he vivido yo se sientan y oyen. Y si no comprenden, buscan la asesoría de sus propios abogados o de la Procuraduría Agraria o de quien ellos consideren. Está certificado todo el país, prácticamente. ¿Sabes la ventaja que es eso para cualquier empresa, inversionista o abogado? Que sabes quién es el dueño de cada lote. Eso no existía hace 25 años, era un caos. Ejidos repartidos 3, 4 veces. En Morelos, en Tlaxcala, a veces los repartos agrarios eran por surcos, no por hectáreas, eran por miles de metros o por cientos de metros o por surcos. Entonces, quiero yo que ese es un punto medular que hay que ver. Por ejemplo, un sembradío de espárragos, ahora de cherries, todo lo que son zarzamoras, o cultivos muy caros, o muy largos, nogales. Tienes que ser muy cuidadoso en lo que estás haciendo.
pero no solamente en forma de ingeniería o de agronomía, sino jurídicamente. Oye, voy a apostarle a un nogal que va a producir en 12 años, ¿cómo va a estar mi inversión? Aquí hay unos proyectos, unas empresas, me parece, escandinavas, extraordinarios, Durango y eso. Y además son extensiones formidables que permiten eso. Sí existe eso, y sí se puede hacer, pero también no hacer el tabú de que nada más los extranjeros, también los mexicanos deberíamos procurar hacer las cosas ordenadamente. Creo que es uno de los puntos clave que tenemos que hacer como variables, vencer ese desorden que tenemos. La vocación de los predios, váyanse a toda la zona sur de acá, de la Ciudad de México, Chalco y todo, francamente allí se vivió un desorden espantoso. En cualquier ciudad, en los cinturones. Y entonces ya no es problema grave. El problema, sí hay invasiones, pero por problema de desarrollo urbano. Sería lo que tendría que decirte en este aspecto, Mónica. No, pues la realidad es que hay unas problemáticas muy fuertes y en el campo de variables pues nos dejas muchas aristas que hay que tomar en consideración en el momento en que pues se va a llevar un asunto relacionado con un ejido. Y antes de seguir platicando del tema, los invito a que vayamos a una pausa y regresando, seguimos hablando acerca de la propiedad agraria, mitos y realidades. Yo soy su amiga Mónica Lara, no se vayan. Bienvenidos de regreso a su programa Háblame Derecho. Les recuerdo que no se olviden de seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla y a mi red social personal en @monilaraen en Facebook, Twitter e Instagram. Pues seguimos hablando de este tema tan interesante que se ha prestado a la polémica, a la discusión, a ir quitándonos estos mitos que tenemos respecto del derecho agrario y cuáles son las realidades que se viven. Y en los bloques pasados se ha mencionado acerca de una reforma muy importante en 1992. Estamos ahora en 2017 y me gustaría saber, a 25 años de la reforma, cuáles son pues los retos que se avecinan al respecto. ¿Ven procedente que pudiera venir otra nueva reforma o seguir trabajando con esta de 1992? ¿Cuáles sus comentarios al respecto? Mira, Mónica, a 25 años de la reforma hay resultados positivos, muy positivos, diría yo. Casi el 97% de los 32,000 ejidos que existen en el país están certificados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una seguridad jurídica en la tenencia de la tierra de esos ejidos, lo cual es un gran logro, sin precedentes en la historia de México y en muchos países del mundo. Hay instituciones consolidadas como el Registro Agrario Nacional. Hay instituciones que siguen todavía haciendo actividad para consolidar derechos de los ejidatarios como Procuraduría Agraria. Pero aquí hay un punto importante. El doctor Arturo Barman, un artífice intelectual y que le dio forma a la reforma constitucional, señalaba en una de sus obras que la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra es una condición necesaria para el desarrollo del campo. Sin embargo, poco se ha avanzado en materia de productividad, poco se ha avanzado en materia de desarrollo agrario. Y es donde deben enfocarse los esfuerzos del Estado, los esfuerzos institucionales, para elevar la calidad de vida de los campesinos. No se le ha podido dar una carta de identidad al desarrollo agrario. Hemos hablado de pobreza, pero enfocada en pobreza urbana, poco en pobreza del campo, poco en oportunidades de los campesinos. Y lo vemos. El fenómeno migratorio una de sus causas es la poca productividad que hay. Uno de los problemas de origen fue el reparto de poca extensión de tierra para cada uno de los beneficiarios. En promedio 3 hectáreas y media. Hay estados de la República en donde el promedio es de 1.5 hectáreas, como Tlaxcala, que son superficies de autosubsistencia, en muchos casos hasta culturales. Por ejemplo, en Tlaxcala las actividades del campesino se combinan con otras, como profesor,
como albañilería, etcétera, pero no es una actividad primordial. Ahí tenemos una asignatura pendiente. ¿Qué viene en el futuro? Bueno, en el futuro ya Juan Carlos señalaba una nueva ley en materia de hidrocarburos, de la industria eléctrica y un reforzamiento del papel de las instituciones agrarias. Procuraduría Agraria debe de jugar un papel de defensoría de los derechos de los ejidatarios. Ya lo decía Juan Carlos en uno de sus ejemplos. Desafortunadamente, en muchos proyectos el menos favorecido es el ejidatario. Sí. Y ahí tendríamos que impulsar la labor de Procuraduría Agraria para, digamos, reclamar lo que es justo para un ejidatario. Recordemos una cosa, estos terrenos que tienen actualmente en propiedad o de los cuales son titulares de derechos parcelarios, son terrenos patrimonio familiar que han heredado de generaciones en generaciones y en un momento dado podrían tener la oportunidad de obtener el precio justo por sus terrenos cuando se ve involucrado un proyecto de este tipo. El diseño jurídico que plantea la reforma energética es que ahora la autoridad jurisdiccional va a calificar la justicia que hay en un proyecto y la legalidad que hay en un proyecto de inversión. En todos los proyectos de ocupaciones superficiales que prevén estas normas, es requisito necesario llegar a un acuerdo que será calificado por la autoridad jurisdiccional. Va a calificar incluso las contraprestaciones debidas. Y, por ejemplo, en la ley de hidrocarburos, hasta una posible participación, un porcentaje en las ganancias por extracción del petróleo. Esto es sumamente importante y lo debemos entender, porque fíjate que hasta las grandes empresas, y yo he sido testigo de algunas empresas canadienses, norteamericanas, que vienen a México y violentan el marco jurídico y luego piden que las instituciones agrarias remedien esta situación cuando iniciaron con el pie izquierdo, sin observar las disposiciones legales, sin someter el acuerdo al conocimiento jurisdiccional para que sea elevado a calidad de sentencia y luego quede registrado en el Registro Agrario Nacional. Yo debo decirte que en el caso del Registro Agrario Nacional, estamos hablando de una institución muy consolidada, con muy pocos recursos. Desafortunadamente hay una afectación presupuestal tremenda, yo te diría que hasta injusta, y con pocos recursos se está haciendo mucho. ¿Qué se está haciendo? Manteniendo al día el registro de los actos jurídicos que tienen que ver con transmisión de derechos individuales y colectivos y su reflejo cartográfico, con una precisión que ya quisieran tener muchos registros públicos, estatales y municipales. Por ahí hay un proyecto de ley de homologación de catastros que está muy inspirada en el Registro Agrario Nacional. Yo, como servidor público del Registro Agrario Nacional, te lo digo con orgullo, que es uno de los baluartes, ¿verdad?, en materia catastral, no solo en México, sino en muchos países del mundo. Finalmente, la seguridad jurídica es, parafraseando al doctor Arturo Barman, es el requisito esencial para el desarrollo de cualquier país. Tú no puedes andar invirtiendo, me acuerdo una frase de un profesor en la Libre Derecho que definía la seguridad jurídica como el saber a qué le tiras. Si tú compras un terreno, sabes en qué condiciones lo compras, sabes a qué le estás tirando. Y si vas a realizar una inversión, si vas a hacer un proyecto de inversión productiva, que no hay que olvidar esa parte también, que el origen del ejido es para producir alimentos, ¿verdad? No hay que olvidar esa parte que por ahora las instituciones agrarias están olvidando para fortalecer la productividad en el campo. No debemos soslayarla, no pensemos que todo es proyectos de desarrollo inmobiliario, de desarrollo turístico, esa es una mínima parte. Decirte, por ejemplo, el dominio pleno respecto al total de la propiedad social
solo significa un 3.40% de toda la propiedad social. Te estoy hablando de ese 50% que hay en la República Mexicana, solo un 3.4% ha pasado a dominio pleno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Es muy poco. Es muy poco. ¿Por qué? Porque hay que considerar estas grandes áreas de zona de uso común que siguen siendo partes protegidas del ejido, decirlo, hasta que la Asamblea no determine su transformación. Pero no hay que olvidar que la vocación original, la vocación primaria de estas tierras fue la productividad. Ahora, el diseño institucional que hemos mantenido, que hemos respetado, por ejemplo, el hecho de no fraccionar, de no parcelar bosques y selvas, ha servido de contención. Sin embargo, como lo sabemos, en muchas ocasiones la voracidad empresarial o de algunos abogados que le dan vuelta a la ley ha pasado por alto alguna normativa y han logrado resultados para fraccionar y parcelar bosques y selvas. Yo quiero decirte que el Registro Nacional ha cumplido una labor de contención de deforestación. Hay estudios que demuestran que gracias a que las instituciones agrarias desde el principio mantuvieron estas zonas como zonas de uso común, evitando su parcelamiento y posteriormente su adopción de dominio pleno, ha sido un elemento de contención en muchos casos de deforestación. Desafortunadamente hay estados en donde no ha sido posible contener esta vorágine de gente que no piensa en el futuro de sus hijos, que no piensa en el futuro de México. Y es deber de las instituciones hacer y predicar con el ejemplo, ¿no? Evitar todos estos espacios de corrupción. Hago un comercial, así como lo hizo Juan Carlos. En el Registro Agrario Nacional, afortunadamente por directrices del director en jefe, Froilán Hernández Lara, se llegó a un estado de excelencia, quiero decirlo así, porque en el término de 60 días se están resolviendo prácticamente todos los trámites. Esto no solo es un afán de ponerte metas por ponerte metas, sino es combatir espacios de corrupción que se venían dando, es ser eficientes, es hacer algo desde la trinchera que nos corresponde como servidores públicos para procurar que la seguridad jurídica se dé en los términos que se deben dar y con eso colaborar en el desarrollo del país. No, y la realidad es que aprovechando el comercial, tuve la oportunidad de ver esta, pues digamos, situación en la que se encuentra el registro, que uno se puede meter desde internet, revisar, y esa facilidad que tiene cualquier persona de poder acceder a esta información y de tener certeza, no solamente el propietario, sino de yo saber cuál es la circunstancia y hasta saber si hay dominio pleno, cuántos están en dominio pleno, cuánto mide el ejido, todo eso. La realidad es que es maravilloso porque no se tiene esos registros en otros registros, ¿no? Hay otros registros que es muy difícil saber quién es el propietario, encontrar información y la realidad pues es que, como tú dices, tener certeza jurídica de lo que se va a hacer es muy importante y lo mejor es que eso también permite que se disminuya corrupción, que sea un freno para evitar que se registren actos pues irregulares o que no cumplen con los requisitos, que se tenga todos estos elementos para beneficio pues no solamente de los ejidos, sino de todo el país. Exactamente, como comentábamos también, Mónica, esto nos ha permitido llevar hasta un servicio consular en Los Ángeles, en donde los migrantes, con esto que platicábamos, muy interesante que comentabas, de la presión que están teniendo ahorita para regresar a nuestro país, cualquier inmigrante que dejó el campo tiene la posibilidad de ir a un consulado ahorita en Los Ángeles como prueba piloto para solicitar su situación jurídica, la ubicación de un predio que él detenta, saber si es ejidal o no ejidal, la vigencia de sus derechos. Son constancias que se imprimen en el momento. Entonces, esta infraestructura,
este desarrollo informático que está abajo de lo que se ve en ventanillas, nos permite tener una capacidad de respuesta de esa naturaleza. Y bueno, tenemos claro que hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas por hacer, que pueden existir todavía algunos visos de corrupción. Invitamos a la ciudadanía que cuando detecte cualquiera de estas anomalías, de inmediato se nos dirija un escrito al órgano interno de control del Registro Nacional, porque no vamos a permitir un esfuerzo institucional que se vea opacado por estos actos aislados de corrupción. Yo te diría que es una extraordinaria luz que nos brinda el doctor, y por otro lado diría que la evolución que viene, reforma agraria, actual derecho agrario, yo creo que debemos de agilizar pocas figuras, una en especial dominio pleno, particulares, a que se haga en asambleas ordinarias, y que los tribunales, que sé que no es la parte, digamos, ahorita del registro agrario, los tribunales deben ampliar su competencia para ver cuestiones de contratos de productividad agropecuarios, etcétera. O sea, yo creo que hay mucho que hacer aprovechando esta plataforma. Los juicios orales de materia agraria pues tienen 25 años, y aquí estamos en la cuestión penal, mercantil, superando esta etapa de escrito a oral. Bueno, el derecho agrario es un ejemplo perfecto cómo resolver los casos ahí en el propio tribunal. Entonces, con las herramientas que tiene el registro agrario actual, que son extraordinarias, esa identidad de los datos catastrales con la cuestión de registral, es maravillosa. Con eso tenemos los elementos como abogados para darle asesoría al cliente, para hacer los proyectos, para asesorar en todo ese sentido. Entonces yo creo que se ha hecho excelente. Sobre esta base estamos con resultados para nosotros muy buenos, y que debemos evolucionar en ese sentido y agilizar más el dominio pleno, porque desde luego que los gentes en lo individual requieren sus papeles, y le da confianza no solo a las grandes empresas, sino a los pequeños a los paisanos que son pequeños inversionistas. Estamos hablando de 50, 100, 200 mil dólares que pueden traer de allá y mandarle a sus familias, y no al gasto. Son 25 mil millones al año al gasto. ¿Qué pasa si se duplica la cifra, pero la inversión? Pero ya tiene el papelito, porque toda la gente que está en Estados Unidos ya trae la cultura de la propiedad privada. Entonces tenemos que darle cauce a esta cultura México-norteamericana con la que está aquí Ejidal. Yo creo que sí debe armonizarse eso y poder evolucionar a la siguiente etapa. A la producción. A la productividad. Ya ahorita, o sea, yo creo que ha sido un esfuerzo muy importante en donde ya se tiene, pues digamos, certeza de quién es dueño de qué, bajo qué circunstancias, en qué medida, y ya teniendo eso, yo creo que el siguiente paso, que es a poner a producir el campo, que al final pues es el objetivo inicial y que va a terminar beneficiando mucho más a todos, sí, tanto en nuestro país como en el extranjero. Podemos invertir mucho más en el campo, producción nacional, producción hacia el extranjero, volvernos yo conozco un campo gente, más activo. Perdón que te interrumpa, Mónica. Yo conozco gente que ha trabajado en Estados Unidos de ilegal, junta dinero, viene a México y trae dinero y empieza a invertir en cultivos. Obviamente prefiere invertir en una propiedad privada rentando que en un ejido. Pero si logramos que el que está en el ejido le da una parcela, le pueden rentar o le dan su título de propiedad, pues va a invertir en sus propios terrenos, los de la familia. Totalmente, y en ese punto yo coincido con Juan Carlos. Normativamente hay que hacer muy poco, hay que hacer 2 o 3 ajustes a la ley. El diseño normativo a mí me parece excelente. Lo que resta hacer es un trabajo institucional de acercamiento con la gente que tenga interés en invertir en el campo, de llevar a cabo desarrollos productivos. Nada menos antier se acercó con nosotros un empresario con ideas, afortunadamente es gente joven que viene empujando muy fuerte, con ideas muy prácticas, y lo que pedía de nosotros era agilizar algunos procedimientos, porque él financiaba construcción de casas. Y dice, actualmente el crédito para un campesino construir su casa le sale en un 100% más caro que un ciudadano normal que tiene con qué acreditar su propiedad. Si ustedes nos ayudan a adoptar un dominio pleno para esa zona ya urbanizada, o a obtener los títulos de solares, yo me comprometo a bajar ese crédito a un 9% en 5 años, anualmente por 5 años. Entonces, a nosotros nos motiva poder ayudar a este tipo de gente bien intencionada, en principio con una claridad
de beneficio para la gente que más necesita estos recursos. Entonces yo diría, normativamente hacer poco, institucionalmente falta muchísimo por hacer y lo tenemos que hacer día con día. Pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, esclareciendo todos estos temas, viendo que hay mucho trabajo por hacer, ir quitando un poco estos mitos, ver más las realidades y pues invitar a nuestro auditorio a que pues se vayan informando, se acerquen a las autoridades y pues no entender como que los temas de elegidos son de otra realidad, sino que están pues muy permeados en nuestra realidad social. Pues muchísimas gracias por haber venido. Gracias a nuestro auditorio por haber estado con nosotros el día de hoy en Háblame Derecho. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Yo soy su amiga Mónica Lara Enríquez. Gracias por haber estado aquí.